Bienvenido a este segmento, la historia de vida de Allan Kardec. Nuestro viaje profundizará en la fascinante vida de un hombre que, al realizar un propósito mayor, dedicó su existencia a comprender la compleja relación entre los mundos material y espiritual. Únase a nosotros en esta enriquecedora exploración. Hippolyte Léon Denizard Rivail nació en Lyon, el 3 de octubre de 1804. Él fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. También se le conoce bajo el seudónimo de Allan Kardec. Cursó sus primeros estudios en Lyon y los completó en Yverdon, Suiza, como discípulo y colaborador del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Pero no se tienen datos de estudios universitarios. En 1832 contrajo matrimonio con la institutriz Amélia Baudet, 9 años mayor que él, y fue en este periodo de su vida cuando elaboró y publicó algunos libros como Gramática Francesa Clásica y el Manual de los Exámenes para los Diplomas de Capacidad. Un segundo periodo biográfico comenzó para Rivail cuando, en 1854, oyó hablar por primera vez del fenómeno de las mesas parlantes, al que solo empezó a conceder crédito tras haber sido testigo, en mayo de 1855, de inexplicables fenómenos relacionados con mesas ambulatorias y giratorias o danzantes, así como con la llamada escritura automática. Persuadido de la existencia de una región espiritual habitada por almas inmortales desencarnadas con las que era posible comunicarse, Rivail se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos que le proporcionaron amigos espiritistas interesados en su juicio y empezó a asistir con regularidad a sesiones, preparado siempre con una serie de preguntas que le eran respondidas de manera precisa, profunda y lógica, a través de los sujetos a los que el espiritismo denomina mediums, porque actúan como intermediarios en las comunicaciones con las supuestas almas desencarnadas. Todo este material obtenido, debidamente repasado y corregido por la entidad espiritual que se identificó ante Rivail como la verdad, sirvió de base al cuerpo de doctrina del Libro de los Espíritus, esta obra literaria aparecida el 18 de abril de 1857, cuya primera edición se agotó en pocos días. El éxito del Libro de los Espíritus propició la fundación de la Revue Spirite y la constitución formal, en 1858, de la Sociedad de Estudios Espiritistas de París, que Rivail presidiría hasta su muerte. Su espíritu protector le había informado que en una existencia previa o vida anterior, en el tiempo de los druidas, ambos se habían conocido en la Galia y que él se llamaba Allan Kardec. El Libro de los Espíritus fue el primer trabajo en que el autor sustituyó por este su nombre real, y el acta de nacimiento del espiritismo latino que, a diferencia del anglosajón, defiende el supuesto reencarnacionista. A lo largo de sus escritos, a Kardec habla de espíritus superiores e inferiores. Encuéntrese así en el mundo de los espíritus, como en la tierra, todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral, así como espíritus buenos y malos, espíritus menores, espíritus malvados y rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados y dicen haber sido Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón o Washington. Kardec también admite que algunos espíritus son mentirosos, fraudulentos, hipócritas, malvados y vengativos y capaces de utilizar lenguaje grosero. Autores espiritistas posteriores han repetido advertencias en el mismo sentido. También comenta que los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo, ni sabiduría suprema, que su inteligencia depende del progreso que hayan hecho, y que su opinión no es más que una opinión personal, y que no se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los espíritus. Allan Kardec no consideraba su trabajo de índole propiamente religiosa sino científica, por no estar fundadas en fe ni revelación sobrenatural algunas, sino en la reflexión sobre el hecho de experiencia de las comunicaciones de los propios seres fallecidos. Según Kardec, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y de sus relaciones con el mundo corporal. Sus principales obras son, el Libro de los Médiums de 1860 que es el espiritismo de 1862, el Evangelio según el espiritismo de 1864, el cielo, y el infierno o la justicia divina según el espiritismo de 1865 y la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo de 1867. La coincidencia del espiritismo con la Iglesia Católica en su oposición hizo que la colección de libros de Kardec se encontraran entre la lista de libros prohibidos. El rechazo eclesiástico ya había dado lugar, por ejemplo, a la quema de 300 libros espiritistas llevada a cabo en 1861 en Barcelona, tras haber sido confiscados por el obispo de esta diócesis a través del Santo Oficio. Según Kardec, el espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamiento, sino con hechos. Allan Kardec murió el 31 de marzo de 1869 en Francia a los 64 años de un aneurisma cerebral, y sus restos fueron sepultados en el cementerio del Père Lachaise. En resumen, la sociedad actual valora el enfoque lógico, evolutivo y humanista de Allan Kardec. Su legado sigue inspirando a quienes buscan respuestas sobre la vida, la moral y la espiritualidad, pero, ¿cómo es Allan Kardec? ¿Es recordado como uno de los mayores exponentes del espiritismo?
Signo de interrogación abierta. ¿Cuál fue su filosofía heredada a través de su legado literario? ¿Qué es lo que opina la sociedad actual sobre el trabajo de Allan Kardec? Quédate a la siguiente entrega o suscríbete para ver las respuestas a estas y otras interrogantes. Continuando con la filosofía de Allan Kardec. Él pensaba y creía que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y de sus relaciones con el mundo corporal. Sus principales obras son, el Libro de los Médiums de 1860, que es el espiritismo de 1862, el Evangelio según el espiritismo de 1864, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo de 1865 y la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo de 1867. Pero, ¿cómo es que Allan Kardec es recordado como uno de los mayores exponentes del espiritismo? Signo de interrogación abierta. ¿Cuál fue su filosofía heredada a través de su legado literario? ¿Y qué es lo que opina la sociedad actual sobre el trabajo de Allan Kardec? Según Kardec, el espiritismo es una ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como sus vínculos con el mundo físico. También es una filosofía, ya que analiza los efectos morales derivados de estas interacciones. El espiritismo arroja luz sobre preguntas fundamentales como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos después de la muerte. La filosofía heredada a través del legado literario de Allan Kardec se centra en los principios fundamentales del espiritismo. Kardec creía en la reencarnación, la idea de que el alma pasa por múltiples vidas en diferentes cuerpos físicos. Consideraba que cada encarnación es una oportunidad para aprender, evolucionar y mejorar moralmente. También que la reencarnación permite a los espíritus progresar hacia la perfección. Kardec defendía la comunicación con los espíritus desencarnados a través de médiums. Creía que esta comunicación podía proporcionar conocimientos más allá de lo accesible por medios puramente materiales. Y enfatizaba la necesidad de discernimiento y análisis crítico al interpretar las comunicaciones espirituales. La filosofía de Allan Kardec se basa en la búsqueda de la verdad, la evolución moral y la conexión entre el mundo material y el espiritual. Su legado literario sigue influyendo en la comunidad espiritista hasta hoy. Kardec sistematizó y divulgó la doctrina espiritista a través de sus obras, definió al espiritismo como una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y su enfoque racional y lógico atrajo a muchos seguidores y continúa siendo relevante hoy en día. Kardec sostenía que el espiritismo no debía cerrar las puertas al progreso. Si nuevos descubrimientos demostraban que estaba equivocado en algún punto, estaba dispuesto a modificar su enfoque. Esta actitud abierta y adaptable sigue siendo apreciada en la sociedad actual. Kardec afirmaba que la fuerza del espiritismo radicaba en su filosofía, que apelaba a la razón y al sentido común. Animaba a sus seguidores a reflexionar y estudiar continuamente para comprender mejor su verdadera naturaleza como espíritus inmortales. En resumen, Allan Kardec es recordado como uno de los mayores exponentes del espiritismo debido a su dedicación a la investigación, sistematización y divulgación de esta doctrina. Allan Kardec demostró la pura fuerza del espíritu humano, forjando fronteras de exploración espiritual en su búsqueda de la verdad, y difundiendo la luz del conocimiento espiritual a todos los rincones de la tierra. Su vida y legado iluminaron la extensión de la sabiduría espiritual, brillando como un faro para guiar a las almas perdidas en sus caminos hacia la autorrealización espiritual. Nuestro relato termina aquí, esperamos que haya sido de tu interés. En Relatos de un Chismoso, queremos resaltar el trabajo que nuestro personaje aporta a la historia dentro de nuestra civilización. Recordándote que la vida es una gran aventura.